Buenos días, bienvenidos y muchas gracias a nuestros panelistas. En este espacio conversaremos de la educación online desde distintas perspectivas. Mi nombre es Magdalena Fernández, soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Quienes han participado del seminario nos han hecho llegar algunas preguntas, las que podremos responder en conjunto con los investigadores que nos acompañan hoy. En cada una de las presentaciones de hoy se tocan aspectos fundamentales para mejorar la calidad de la educación. Me gustaría destacar algunos. Pudimos escuchar a Alejandra Muñoz, quien nos cuenta una experiencia de evaluación y mejora en torno a estándares internacionales para la educación online. Quality Matters, como una instancia que permitió a AIP alinear sus procesos críticos en este ámbito. Quiero destacar que la evidencia nos muestra que los estándares de calidad permiten monitorear aspectos claves e impulsan la mejora, que es algo que a todos nos motiva a realizar en las instituciones de educación superior. Por esto que esta experiencia se vuelve tan importante como una práctica en las instituciones de educación superior. También desde Colombia, Edgar Medina nos habló de las experiencias significativas de formación docente. Este es un trabajo que realizó en conjunto con Diñora Páez y Sandra Gálvez, en la que destacan fuertemente aspectos del proyecto pedagógico y las percepciones que tienen los propios estudiantes sobre el proceso de aprendizaje. En este punto es importante destacar el rol que juegan los docentes y la calidad de la formación que ellos pueden impulsar, sobre todo pensando en los estudiantes y en la formación que ellos pueden tener para generar una calidad de docencia de excelencia. Agradecemos también la participación de Maritza Fernández, que desde Venezuela nos contó sobre la experiencia de UNEYES, destacando principalmente el rol mediador que tienen los arquitectos de los espacios de aprendizaje, quienes son responsables de adecuar, de utilizar la tecnología en beneficio de los estudiantes. En este punto se integran aspectos metodológicos del aprendizaje, en los que hoy juega un rol especialmente importante quienes generan las rutas formativas y diseñan espacios de aprendizaje online. Por último, me gustaría destacar la presentación de Miguel Ángel Franco, desde Guatemala, quien nos compartió el desafío y los resultados obtenidos en la implementación del modelo de educación presencial, virtual y en línea en UPANA, donde la capacitación, el trabajo continuo, el monitoreo del proceso, les ha permitido mejorar y rediseñar un espacio que hoy cuenta con excelentes resultados en cuanto a la interacción con los estudiantes, la retención y la satisfacción de los propios estudiantes. En este punto quisiera destacar los procesos de mejora instalados en la institución y que sobresale sobre todo en los resultados de satisfacción de los estudiantes, en donde lograron mejorar significativamente. Me gustaría destacar que la educación online se ha convertido en una alternativa cada vez más importante en la formación, especialmente en la educación superior, y en una amplitud de carreras y áreas de desarrollo profesional. Al menos en Chile, los datos nos muestran que el 2022 ya contamos con más de 38.000 estudiantes de educación superior que estudian a distancia. Se ha visto un crecimiento del 273% desde el 2018 a la fecha, y solamente entre el 2020 y el 2022 se duplicaron los titulados en el sector. La tendencia es entonces al aumento de estudiantes que prefieren esta formación, pero también hay una tendencia al aumento de la confianza de las personas en obtener una educación de calidad en esta modalidad. Por este motivo es tan relevante que compartamos las buenas prácticas de educación online, que es justamente lo que nos convoca a este panel. Lo necesitamos para mejorar cada vez más la calidad de la educación que se imparte en las instituciones de educación superior. Creo que este es un espacio que ha permitido llegar a personas y lugares en los que no habían oportunidades de desarrollo profesional y que hoy tenemos una tremenda oportunidad y responsabilidad por aprender y mejorar. Por entender cómo implementar y conseguir entregar mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Como hemos visto hoy, hemos dado pasos agigantados, sobre todo en esta época post-pandemia. Todos nos vimos enfrentados a la necesidad de explorar, de aprender en la virtualidad, pero hoy avanzamos con una perspectiva mucho más exigente.
Entonces se mantiene el desafío de la calidad de la educación en esta modalidad y las posibilidades de agregar valor a una instancia que otorga gran flexibilidad a las personas. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con investigadores de Latinoamérica que han estado involucrados en proveer espacios de educación online y han ofrecido levantar esta evidencia para tener una conversación sobre estas prácticas exitosas. Invito a nuestros investigadores a hacerse parte del panel para que podamos tener una conversación y levantar algunas de las preguntas. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Magdalena. Buenos días. Hola. Muchas gracias a todos los expositores. Ahora me gustaría que abriéramos la conversación con algunas preguntas que nuestros auditores nos han dejado. Vamos a partir con Alejandra. Alejandra, tú presentas, ¿cierto?, sobre Quality Matters. Me gustaría que pudiéramos conversar sobre aspectos del proceso, ¿cierto?, que vivieron. ¿En qué tiempo pudieron realizar este proceso? Hay preguntas también sobre cómo han visto que esto ha impactado el aprendizaje de sus estudiantes y cómo han podido evaluar el proceso. Y también hay una última pregunta, y con esto cierro para que tú puedas tomar. ¿Cómo han podido evaluar el proceso y qué recomendarían a otras instituciones que desean realizar este proceso de instalación de estándares en sus instituciones? Bien, muchas gracias. Casi buenas tardes a todos. En general, muy contentos de estar acá y compartir esta experiencia de AYEP con ustedes. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo organizamos los tiempos? En general, nosotros nos demoramos aproximadamente un año en todo el proceso. Estamos hablando del año 2022. Sin embargo, partimos preparándonos un poco antes, con la capacitación interna de los equipos, tratando de entender en qué consistía el proceso de certificación, ir conociendo un poco la rúbrica, y de ahí se inicia lo que nosotros denominamos como la ruta de AYEP con, en este caso, la organización que es QM. Se parte con la capacitación de todos los equipos, el vínculo que se establece con QM, luego seleccionamos la asignatura, los criterios de selección, empezamos a revisar los estándares de manera rigurosa, profunda, y después de todo un proceso que yo diría que es el que te lleva más tiempo, llegamos en septiembre a la presentación oficial. En esa presentación oficial, la certificación, obtuvimos 85 puntos, que es el mínimo requerido para poder seguir avanzando en la práctica. Y gracias a ese porcentaje de logro, nos entregaron los pares evaluadores bastantes mejoras. El proceso es muy rico y con eso también aprovecho a contestar parte de las otras preguntas, en términos que te van acompañando durante todo el proceso y te van haciendo mejoras y sugerencias. Nosotros pudimos incorporar esas mejoras y hacer una presentación final en diciembre, donde logramos la certificación con 100 puntos, que es el máximo obtenido. De ahí en adelante, el paso que decidimos fue que estandarizar y como lineamiento que todo lo que se desarrolle desde este año en adelante, desde el punto de vista del diseño tecnopedagógico, estamos hablando de diseño instruccional, se hace bajo los estándares de QM. Así que, en síntesis, aproximadamente un año nos tomó el proceso. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, habían otras preguntas, no sé, las contesto al tiro. Sí, por supuesto. Bueno, respecto a los aprendizajes y también que sirva como recomendaciones, fue una instancia de bastante aprendizaje colaborativo. Todo lo que las organizaciones, sea esta o la que ustedes decidan optar, tienen que aprovechar la instancia de aprendizaje que se da a todos los equipos, a la incorporación en el trabajo cotidiano y en todos los procesos del concepto de calidad y aseguramiento de calidad en la mejora continua. Aprovechar también, y yo diría que es fundamental, sensibilizar a todos los integrantes de la institución en estos procesos. En este caso, nosotros certificamos el diseño tecnopedagógico o el diseño instruccional, pero se requiere el involucramiento de todos. Nosotros hicimos un trabajo colaborativo con distintas áreas, el área curricular, tecnología educativa, comunicaciones,
Y la verdad es que el éxito del proceso depende mucho de ese trabajo y de aprovechar estas instancias de formación y, por supuesto, el acompañamiento que te hace la organización. Y finalmente, otro tips que nos sirvió mucho incluso para poder estar aquí hoy día con ustedes y compartir esta experiencia: hay que ser bastante rigurosos, planificados y, por supuesto, ordenados y llevar registro anecdótico de todo lo que se va haciendo durante el proceso, porque eso después nos permite empezar a analizar y revisar resultados y poder, como les comentaba recién, poder compartir la experiencia con ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Qué importante lo que dices, tiene mucha relación con lo que escuchábamos esta mañana también, sobre todo este aspecto de la colaboración, ¿cierto?, que se tiene que generar en las instituciones para establecer estos procesos. Muchas gracias, Alejandra. Edgar, queríamos también, aquí hay algunas preguntas sobre principalmente el tema de, bueno, es Edgar, es Diñora y Sandra que están aquí, así que cualquiera de los tres puede tomar las preguntas y quizás los tres pueden responder un poco de ellas, ¿cierto? Ustedes se refieren principalmente a la práctica pedagógica y a la formación de los docentes. Y una de las preguntas que aparece acá es cómo se puede fomentar experiencias significativas de aprendizaje en el contexto de la educación online. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Me presento, mi nombre es Sandra Galvis. Soy de Colombia y pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desde nuestro programa o desde nuestra Escuela de Ciencias de la Educación y los diferentes programas de la licenciatura, existen diferentes escenarios en donde los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas pedagógicas. Precisamente en pandemia fue donde tuvimos como la oportunidad de explorar diferentes escenarios que no fuera la presencialidad, porque digamos que antes de ello pues teníamos como tal la práctica pedagógica y educativa en instituciones educativas presenciales. Pero ya en pandemia y pospandemia se fueron creando diferentes estrategias e instituciones educativas de índole virtual para que estos estudiantes pudieran realizar su ejercicio pedagógico. Bachilleratos virtuales o las mismas estrategias que los programas crearon para que los estudiantes pudiesen diseñar y planear y ejecutar sus clases y de igual forma evaluarlas. ¿De qué forma se puede dar a conocer que una experiencia sea significativa? Primero, porque está respondiendo a todos los lineamientos que desde nuestro Ministerio de Educación, como en la exposición el doctor Edgar lo exponía, está respondiendo desde lo pedagógico, desde el componente didáctico, desde lo metodológico y desde cada uno de los propósitos de formación y resultados de aprendizaje que los mismos cursos del componente práctico exigen para que nuestros estudiantes puedan tener una práctica exitosa en cada una de sus instituciones educativas. También deben de responder algunos objetivos de desarrollo sostenible en donde se trabaja todo el tema de la inclusión, ¿sí? Y todo el tema de la calidad, que es nuestra universidad es fuerte en ese sentido porque es una universidad a distancia, pero que tiene una mediación virtual y que tiene acogida a cada uno de nuestros estudiantes, de las personas que quieran ingresar allí y que están involucradas o viven en cualquier territorio, ¿sí? Territorios muy apartados en donde algunos estudiantes tienen difícil acceso para estudiar en una universidad presencial, pero que nuestra universidad va hasta, digamos, los lugares más recónditos para que estas personas puedan realmente hacer su ejercicio. Entonces, nuestros estudiantes realizan sus prácticas pedagógicas respondiendo a cada uno de los lineamientos, realizando proyectos también de aula, ejecutándolos en la comunidad para generar un impacto social. Muchísimas gracias.
Sandra, por esta respuesta. Muy interesante, en realidad, cómo se puede lograr las instancias significativas de aprendizaje en las prácticas, ¿cierto? Que es un gran desafío dentro de la educación online también. Bueno, quisiéramos pasar a algunas otras preguntas para los otros investigadores que han presentado hoy. Maritza, tenemos una pregunta en específica para usted. Usted habla de la participación, de la socialización, del trabajo colaborativo, de la cooperación y la reflexión crítica, que son importantes aspectos a considerar en la educación online. Mencionan esto el concepto de constru colectivista. ¿Podría profundizar en la concepción de este concepto para quienes no están tan familiarizados con él? Por favor. Bien, buenos días. Allí al hacer referencia a ese concepto, él surge de una experiencia investigativa con docentes que iniciaron en todo lo que ha sido ese recorrido de la educación a distancia en la UNEYES, en Venezuela. Y es a través de la plataforma Moodle, quien como los que trabajamos en educación a distancia o hemos tenido la oportunidad de trabajar en estos espacios, el funcionamiento de la plataforma Moodle está concebido en esta corriente de pensamiento, como es el constructivismo. Es una corriente donde se le da la oportunidad al estudiante a través de diseños adecuados, ajustados a sus necesidades y considerando el aprendizaje significativo que ellos ya tienen al ingresar a los diferentes cursos, le damos entonces aquellas herramientas, y hacemos aquel diseño de actividades que pudieran darle la oportunidad o la posibilidad de construir su propio conocimiento, para luego socializarlo a través de los diferentes espacios que están en nuestra plataforma. También en referente a lo que es al conectivismo, que es otra corriente de pensamiento, otra teoría del aprendizaje que habla de lo que es el aprendizaje en redes, el aprendizaje mediado a través de la tecnología. Sucede que en el caso particular de la investigación se hace énfasis en lo que ha sido la evolución de la educación, sobre todo con lo que significó la pandemia para todo el mundo y específicamente en el ámbito de la educación. Entonces allí ellos expresaban y hacían énfasis en esas dos corrientes de pensamiento y que de alguna manera hemos logrado tomar algunos elementos que son de relevancia para ambos paradigmas, para ambos paradigmas de aprendizaje y generar un nuevo modelo donde el facilitador o el mediador de aprendizaje, como le llamamos en este caso, él es capaz de diseñar recursos, actividades ajustados a las necesidades, mediados por la tecnología, donde nosotros buscamos motivar al estudiante a través del uso de los mismos, porque sabemos que siendo nativos digitales, pues ellos tienen un especial interés por esa innovación en cuanto al uso de las tecnologías. Entonces, hay esa combinación, quisiera decir o expresar en este momento, perfecta, si se quiere, para lo que ha sido esa evolución dentro de la universidad en materia de educación a distancia. Y hablar de multimodalidad parte del hecho también de que para el momento de la pandemia teníamos un interesante número de profesores formados, sin embargo, no eran lo suficientes como para poder darle una respuesta a lo que tuvimos que hacer en todo el mundo para darle prosecución a la educación. Entonces allí los docentes se ocuparon, bueno, si no estaban formados en el uso de la plataforma Moodle, también se fueron incorporando a través de otras herramientas como las redes sociales y las llevaron a disposición de lo que es el aprendizaje en línea. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo que desarrollaron. También tenemos una pregunta para Miguel Ángel. Miguel Ángel, usted nos mostró los resultados que son realmente buenos y hay un aspecto de este desafío que han tenido que tiene que ver con la interacción, con el proceso de interacción con los estudiantes. Y hay una pregunta acá respecto de cómo lograron generar esta comunicación tan fluida con los estudiantes y esta interacción con los estudiantes y si
se consideraron algunos aspectos en el camino, por así decirlo, en este rediseño que hicieron de los procesos, cambiaron algunos aspectos que lograron impactar este resultado de comunicación con los estudiantes. Gracias, muy amable. A ver, yo creo que nosotros, la base de nuestro modelo es básicamente el acompañamiento. ¿Ya? Logramos esa interacción muy efectiva entre docentes y estudiantes a partir de un acompañamiento efectivo. Y un acompañamiento efectivo a partir de 3 propósitos fundamentales. Un propósito muy humanista, un propósito de fortalecimiento de los aprendizajes y un propósito de asegurar el éxito académico de los estudiantes. ¿Por qué desde el punto de vista pedagógico? Porque y eso plantea que desde el punto de vista pedagógico nosotros creemos que el hecho de tener una constante retroalimentación y hacer una efectiva formación, una evaluación formativa, perdón, creo que priorizar esos 2 aspectos fueron muy importantes para lograr esa interacción entre estudiante y docente. Estar al tanto del avance académico de los estudiantes a partir de los mismos controles que las mismas plataformas puedan darnos, es decir, la tecnología, eso facilitó los procesos de ver las debilidades de los estudiantes en cuanto a entrega de tareas, en cuanto a inasistencias, a sesiones sincrónicas fundamentalmente, porque estoy hablando en el marco de la educación remota. Pero sí, ver que no asistían a las sesiones, ver que están faltando mucho a la entrega de sus tareas y que no están interactuando con sus compañeros o con los docentes, eso hizo que los coordinadores de alguna manera se permitieran estar más al tanto de ese acompañamiento que el docente debía darle a los estudiantes desde el punto de vista más pedagógico. Y por el tema de la pandemia, desde el punto de vista emocional, también consideramos que fue un elemento muy importante, porque recuerden ustedes que muchos de nuestros estudiantes sufrieron en carne propia el contagio del coronavirus y más aún, más fuerte, la pérdida de algún ser querido. Eso afectó todo el ambiente emocional del estudiante y tenía que tener de alguna manera algún acompañamiento también de la misma universidad, de los docentes, de los coordinadores académicos para sentirse pues que no estaban solos y que continuaran y que no dejaran los estudios. Eso es lo que nosotros hemos visto como un éxito en el sentido de que garantizamos de alguna manera una adecuada atención desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista emocional para que los estudiantes no se fueran. Y si usted quiere agregarle, que no lo quería mencionar, pero creo que es un elemento fundamental, nosotros somos una universidad privada, pero el Consejo Directivo autorizó que en ese tiempo de pandemia, derivado de la situación económica que se vivió, pues fuimos muy flexibles en el tema del cobro de las cuotas que tienen que pagar los estudiantes, en el tema de las moras, del retraso que tenían, pues no mora, flexibilidad en los pagos, llegar a acuerdos de pago, es decir, para también eso contribuyera a la parte socioemocional. Creo que esos 2 elementos fueron fundamentales. Pero fíjense que, volviendo al acompañamiento en sí, para lograr realmente esa interacción efectiva entre estudiantes, yo quiero traer a colación, precisamente uno de estos días me llegó el informe, un reporte de la compañía McKinsey, donde nos plantea una encuesta que realizó a 7,000 estudiantes en 17 países del mundo, algunos de América Latina, donde en esa encuesta los estudiantes plantean como su percepción respecto de la educación en línea. Y uno de los elementos que me llamó la atención y que sale a colación por el tema nuestro de acompañamiento es precisamente que los estudiantes necesitan y solicitan acompañamiento en la educación en línea. Eso es fundamental,
para que no se sientan solos en el proceso de aprendizaje, sino que se sientan de que ahí está el tutor, ahí está el docente, ahí está el coordinador que le está dando todo un soporte, no únicamente dejarlo con la plataforma, en el entorno virtual, sino que se sientan realmente acompañados. Y eso creemos nosotros que fue mucho del éxito, que lo consideramos éxito en el sentido de que fueron atendidos los estudiantes, tuvimos una baja deserción, un ausentismo controlado en el sentido de que sí se iban, pero regresaban y tratábamos de rescatarlos, y ahí mantuvimos la matrícula para que realmente los estudiantes tuvieran el éxito que todos esperan al terminar sus estudios. De hecho, no tuvimos sobresaltos en el tema, les decía yo, en el tema económico, porque la matrícula se mantuvo, gracias a Dios, porque los estudiantes fueron, consideramos, bien atendidos por parte de los docentes y toda la parte administrativa de la universidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Qué interesante este estudio que mencionas y los resultados del mismo. Creo que de lo que mencionas acá, el gran desafío que tenemos todavía en la educación en esta modalidad tiene que ver justamente con esta interacción, con lograr esta cercanía con los estudiantes también y cómo se generan esos espacios de manera muy intencionada por parte de las instituciones. Les agradezco a todos por las respuestas. Tenemos algunas preguntas más, pero tenemos poco tiempo y hay una pregunta que nos puede servir a todos. Quisiéramos que cada uno de los panelistas pudiera tomarse 30 segundos, no más que eso, para dar una recomendación a quienes desean implementar educación online. Y respecto desde la perspectiva de sus presentaciones, ¿cómo pueden mejorar la calidad a partir de esta recomendación? Muy brevemente. Así que le vamos a dar la palabra a Alejandra, después a Edgar, Maritza y Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante considerar en el desarrollo de los programas, las carreras y de los programas de estudio en términos generales, un enfoque tecnopedagógico. Recién nos comentaba Miguel la importancia del acompañamiento, y ese acompañamiento es tanto para los estudiantes como para los docentes. Ambos grupos, docentes y estudiantes, requieren una formación específica para poder tener éxito en la modalidad online, y en el caso de los docentes tenemos que asegurarnos que dispongan de las competencias digitales que se requieren para esta metodología, y por lo tanto también tienen que tener formación. También es fundamental apropiarse del concepto de calidad, como les mencionaba yo, esto relacionado con los estándares, y tenerlo, este tema de los estándares es casi una política, debe ser para poder que uno siempre esté propendiendo hacia la mejora en la calidad. Y finalmente, y por supuesto no menos importante, que dentro de este concepto de calidad es fundamental ir enriqueciéndose y mejorando a partir de la opinión de los estudiantes, de la opinión de los docentes y, por supuesto, de los análisis de data. O sea, uno tiene que ir retroalimentando y evaluando permanentemente la calidad de la educación online a partir de varias fuentes de información. Muchas gracias, Alejandra. Ahí, no sé si quiere Edgar o Iñora dar la recomendación a nombre de los tres. Yo le doy la palabra a la doctora Ignora. Y lo único que digo es que la educación online debe romper barreras, debe ayudar al crecimiento, digamos, incluso productivo de nuestros países, y debe de alguna manera establecerse en plataformas y buscar que llegue al recóndito, a lo recóndito, a los rincones más alejados de nuestros territorios, para que todos tengamos una calidad en la educación. Adelante, doctora Ignora, con su mensaje. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya Edgar ha dicho algo que es muy importante, y nosotros ponemos pues al servicio como Universidad Nacional Abierta a Distancia, que es la universidad en Colombia y que tiene ya conexiones y se ha extendido a Norteamérica y a Europa. Ponemos al servicio precisamente nuestro modelo, porque es un modelo que ya lleva más de 40 años, donde ha sido aplicado, y es un modelo que le apuesta al desarrollo del aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y colaborativo.
Estamos apostándole a eso y dentro de nuestro modelo pedagógico hemos venido trabajando y sigue siendo, de hecho, un reto para nosotros. Entonces, es un reto para nosotros, un reto para la sociedad, para poder formar todo lo que Edgar nos acaba de decir. O sea, es una educación a distancia que se proyecta y que no solamente se queda allí y que es inclusiva, que es muy importante porque nos permite integrar a muchas personas. Gracias, señora. Vamos a tener que dejar las recomendaciones para otra oportunidad. Lo sentimos mucho, se nos está acabando el tiempo. Tenemos varios panelistas que vienen después, así que queremos agradecerles a todos. Y si participaron de al menos de uno de los módulos completos, se habilitará en el hall una encuesta para calificar el evento. Luego, al guardar, podrán descargar el certificado de participación para que todos lo tengan en consideración. Muchas gracias por participar de nuestro panel. Que tengan buen día. Gracias, excelente evento. Bendiciones. Gracias. Mucho gusto.